a dar inicio a esta que es la última sesión del 2011 del seminario del Departamento de Estudios Sociales. Parte de lo que comentábamos en nuestra reunión previa es la enorme cantidad de eventos que hay por estos días en el colegio, lo cual se refleja un poco en nuestra sesión de hoy. Pero la parte buena es que tenemos como invitada de lujo a la doctora Graciela Benzuzán. No voy a tomarme mucho tiempo en presentarla, muchos de ustedes, seguramente todos la conocen. Ella se ha convertido en una referencia fundamental en los estudios laborales, tanto en México como en América Latina, y es un personaje muy influyente, no solamente en términos de su trabajo académico, sino en términos de la influencia política que tiene en la política sindical mexicana. Para mí, yo siempre la tomo como un ejemplo de cómo es posible combinar el rigor académico con el compromiso de participación social, en este caso en la política sindical. Graciela Benzuzán es profesora e investigadora en la UAM y en Flaxo, en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, nivel 3 del SNI. Tiene muchísimas publicaciones, ustedes seguramente conocen algunas de ellas. Son más de 10 libros, más de 130 capítulos o artículos, es decir, además de mucha calidad, es muy productiva. Sin más, le voy a dejar la palabra para su presentación, que se llama Reforma Laboral y Trabajo Digno en México. Y no obstante lo mucho que la queremos y todos los elogios, no le voy a perdonar el tiempo, aquí están las calificas. Tiene muchas cosas que decir y muy interesantes, pero hoy tenemos una sesión reducida, de manera que tendrá 35 minutos para su presentación, y luego tenemos 20, máximo 25, para un intercambio de ideas. Por favor, Priscila. Muchas gracias, Oscar. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, les agradezco la invitación para no solamente venir pues al comité editorial que hoy tuvimos, al consejo editorial, sino tener la oportunidad de tener un intercambio más académico, digamos, individualmente. Bueno, un poco el tema, Oscar me invitó y yo planteé esto porque es un tema que estamos pues discutiendo, pero no de manera aislada, sino en el marco de un grupo importante que hay en la UNAM, que está tratando de plantear un nuevo curso de desarrollo para el país y que ya tiene bastante avance, coordinado entre otros por Rolando Cordera. Y bueno, yo he estado de una u otra manera vinculada a esto, y recientemente tuvimos un gran evento en la UNAM en donde yo presenté una parte de este trabajo para tratar de vincular con otras reformas el tema de la reforma laboral en México, y particularmente con la idea de construir un estado de bienestar para México. O sea, esto lo vamos a ligar en este sentido, en esta presentación. Por eso el eje en la cuestión del trabajo digno, que, bueno, empiezo ya comentando, ¿no? Es decir, cuál sería el contenido de lo que voy a exponer. La primera cuestión es explicarles por qué este concepto que viene en realidad de la OIT, recientemente renovado, un viejo concepto, que se usaba más en relación a principios generales de normas internacionales del trabajo, y que ahora pues se convirtió en una estrategia y se tradujo en español muchas veces como trabajo decente, por una mala traducción del inglés, de decent work, pero en realidad lo vamos a entender como trabajo digno, para quitarle este sentido valorativo que tenía la traducción, la mala traducción. Y la pregunta es, ¿qué cambios institucionales necesitaríamos en el país para poder colocar al trabajo en el centro de las decisiones económicas y políticas, en lo que se refiere a la transformación del país, partiendo del hecho de que de una u otra manera está agotado el proyecto económico, social y político en el que nos estamos moviendo en el México de hoy, que para el futuro es necesario replantear. Entonces, ¿cómo colocar al trabajo, que perdió centralidad durante los últimos 20 años en el país, cómo colocarlo nuevamente en el centro de la política pública, en un sentido amplio? ¿Y cómo hacer viable el cambio? Que es evidentemente un problema fuerte, porque en la agenda nacional el tema de la reforma laboral tiene por lo menos 20 años y sin embargo no ha dado frutos, y veremos por qué. Bueno, la primera cuestión es el origen reciente del concepto. Es una revitalización a partir de la llegada de Juan Somavilla. Como todos sabemos, Juan Somavilla es un investigador que estuvo además mucho tiempo en México, chileno, que llega a la OIT y bueno, tiene que encontrar en su momento una respuesta a
la frustración de expectativas que ya se habían generado en términos de la globalización y el trabajo y la posibilidad de que la globalización, esa globalización neoliberal concretamente, con un enfoque en particular, la expectativa que se había generado en torno a que esa manera de integración mundial iba a llevar al crecimiento del empleo de calidad, con mejores condiciones de inserción para la gente. Y más bien, el resultado del balance que hace cuando llega la OIT es que lo que está asociado a la globalización es el deterioro sistemático de la calidad de los empleos, y aun cuando obviamente a los países les fue de manera diferente dependiendo de un conjunto de variables. Sin embargo, entonces coloca nuevamente el tema con la traducción esta en español de trabajo decente y productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, seguridad y dignidad como el eje de las políticas de la Organización Internacional del Trabajo, y eso, bueno, permeó el mundo y sobre todo América Latina. Vamos a ver que, bueno, no lo voy a presentar acá, pero casi en la mayor parte, incluso los gobiernos de izquierda de América Latina han llevado a sus normas internas, normas constitucionales o legales, el concepto de trabajo digno o trabajo decente. Pero yo me pregunto acá en México, para la historia del país, que yo he trabajado, bueno, en diversas investigaciones, si realmente habría alguna novedad con este concepto de trabajo digno, teniendo en cuenta lo que ha sido históricamente pues, el plan que se contiene en la Constitución de 1917 y el desarrollo de él en la Ley Federal del Trabajo. Yo diría que no hay nada que agregar a lo que ya está puesto en la legislación mexicana, es decir, eso ya está en el papel. Otra vez el problema de qué pasa en la realidad. Ahora, desde el punto de vista institucional, México tiene un programa de trabajo digno desde la revolución. O sea, es una herencia de la revolución, el modelo laboral mexicano con ese centro en el trabajo digno. Pero el fundamento teórico con el que hoy se está planteando sí es diverso. Y bueno, lo formula muy bien y muy claramente Amartya Sen en un texto sobre el tema, en donde él lo que dice es que el nuevo fundamento es la universalidad. Es decir, mientras para nosotros y para la mayor parte de los países en general en el mundo, el concepto de la protección al trabajo estaba generalmente asociado con lo que se pensaba que iba a ser el trabajo típico, que es el trabajo asalariado, el trabajo de tiempo completo, en fin, en un solo lugar, para un solo patrón. Este enfoque que fue dominante en el siglo XX es lo que se replantearía hoy en día, dado los resultados de la evolución de los mercados de trabajo, y por lo tanto el fundamento es un fundamento más amplio. Es cómo hacer que todo el trabajo humano sea digno, independientemente que sea asalariado o no asalariado, y con una perspectiva de género que por supuesto no estaba tampoco originalmente en las regulaciones laborales occidentales, porque claramente el supuesto era de que el que trabajaba era el hombre, que era el proveedor, y la mujer era la que estaba en la casa en una familia típica y tradicional. Bueno, este nuevo fundamento supone, para llevarlo a la práctica, y así está planteado por la propia Organización Internacional del Trabajo, tres dimensiones. ¿Por qué es importante decirlo? Porque en general en México se toma el enfoque o la parte normativa, que es la de regulación, separado de las otras dos, y es el error, que es la necesidad de darle una dimensión económica que tiene que ver con el volumen del empleo que se genera, pero con la calidad, y eso obviamente va a tener que ver no solo con un enfoque normativo, sino con un enfoque que va a estar vinculado con las políticas públicas. Y por supuesto también de representación, es decir, esto es como ellos lo ven, tres dimensiones, una dimensión económica, una dimensión normativa. La económica supone política macroeconómica que coloque en el centro la generación de empleo de calidad, el enfoque normativo y el de representación. Tres cosas que son muy importantes en México, porque en realidad tenemos una crisis de representación social, una crisis de representación política, tenemos unas políticas macroeconómicas que están centradas en el control de las variables macroeconómicas y no en la generación de empleo, y menos de empleo de calidad, y un enfoque normativo fallido porque tenemos una enorme distancia entre los diseños y lo que ocurre en la realidad. Entonces estas tres perspectivas considero pertinentes. Ahora, ¿cómo podemos expresarlo de manera más concreta esto? Bueno, la OIT planteó estas 7 seguridades que tienen que ver con el empleo, y que en el caso mexicano todas son inseguridades, o sea, las 7. O sea, claramente si uno evalúa un diagnóstico de lo que ocurre en México,
hablaríamos de que obviamente no se puede aspirar al pleno empleo, en el sentido de empleo asalariado, esto sabemos lo que es la estructura del mercado de trabajo, tenemos inseguridad en el empleo, tenemos una tasa de rotación de alrededor del 70% al año, inseguridad en los ingresos, ¿no? Bueno, el salario mínimo lo mencionaré en detalle más adelante, prácticamente es un factor de pobreza en el país, no de salir de la pobreza. Tenemos inseguridad, porque la mayor parte de la gente no está protegida ni frente a accidentes, enfermedades, vejez y muerte. Tenemos inseguridad en las capacidades, no hay capacitación, la posibilidad de adquirir conocimientos y sobre todo de usarlos en el desempeño tampoco se da. La mayor parte de los empleos no tiene perspectiva, es decir, no hay la posibilidad de pensar en trayectorias ascendentes en el empleo y, por supuesto, no hay ni autonomía organizativa ni verdadera negociación colectiva en el país, por lo tanto, hay una crisis brutal en lo que podríamos llamar el sistema de representación social, tomando en cuenta que el 66%, por ejemplo, de la PEA, de la población económicamente activa, es asalariada. Entonces, tenemos que la mayor parte de la gente no tiene representación, su voz, no hay manera de que se escuche la voz de los trabajadores a la hora que se toman decisiones económicas, políticas y sociales fundamentales. Bueno, en cuanto a los instrumentos, obviamente acá hay un debate que no voy a desarrollar acá, pero que he trabajado y escrito bastante al respecto, que es acerca de si todavía podemos pensar que las normas nacionales son suficientes o son las que tienen que regular esta cuestión, o si vamos a pensar que en la globalización ya tenemos elementos como para pensar en instrumentos globales. Bueno, en realidad yo considero, y adelanto mi argumento, desarrollado como digo en otros trabajos, todavía en el mundo entero lo local determina la calidad del empleo. No es lo global, ahora estamos viendo lo que está pasando en la Unión Europea, no sabemos la perspectiva, probablemente al avanzar la regulación en temas fiscales, probablemente también pudiéramos ver avanzar la dimensión laboral de la Unión Europea. Sin embargo, después de más de 60 años de integración europea, lo laboral en Europa se sigue determinando esencialmente a nivel local. O sea, las regulaciones que son supranacionales tienen algún impacto, algún efecto, pero lo que determina realmente el salario, la calidad fundamental de los empleos, sigue siendo local. Entonces, si esta experiencia nos muestra esta limitación de lo supranacional, pues es difícil imaginar en este contexto hoy que vamos a tener la capacidad de tener regulaciones globales laborales efectivas. Tenemos normas internacionales, por ejemplo, los derechos laborales fundamentales están en una declaración de principios también asociada a la cuestión del trabajo digno, hecha por, digamos, durante después de la llegada de Juan Somalia, pero vean ustedes qué es lo que habla: de libertad sindical, de erradicación de la discriminación, del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Es decir, es un programa muy mínimo, muy mínimo, quizás para nosotros muy importante la libertad sindical, porque esto es lo que hoy consideramos como derecho humano, laboral fundamental, y hoy con una reforma constitucional en México, los derechos humanos laborales, pero los derechos humanos en general, todos los tratados están por encima de la legislación mexicana y todos los jueces están obligados a aplicarlos. De hecho, les digo que me sorprendió mucho que el juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación hace 15 días hizo una resolución diciendo que se habían violado los derechos humanos laborales fundamentales de todos los trabajadores de Mexicana de Aviación y acusó a todos los que habían participado en la violación de los derechos. No sé si hasta dónde va a traducirse eso, pero es interesante, es un arma que no teníamos, es decir, superar las limitaciones de la legislación local por normas o tratados internacionales que garantizan de manera más amplia la libertad de asociación. Para un país con un régimen corporativo como el mexicano, del cual no hemos podido escaparnos, evidentemente es importante esta reforma. Sin embargo, sigo sosteniendo que son las normas laborales nacionales, ¿no?, fundamentalmente las que nosotros tenemos que mirar como un objetivo o como un objeto de transformación si realmente queremos volver a colocar a los trabajadores, digamos, en el centro de las distintas políticas. Y justamente por eso planteo que las políticas deben ser articuladas. Y he hecho algunos trabajos recientemente con Juan Carlos Moreno Briz de la CEPAL, en donde lo que hemos estado trabajando ha sido vincular en América Latina, o sea, estudiar
de qué manera están articuladas en América Latina las políticas macroeconómicas, laborales y sociales, de acuerdo al alineamiento político de los gobiernos, de derecha y de izquierda, para ver si hay o no diferencias, no solo en cada política en particular, sino en la manera en que se integran coherente o incoherentemente en un proyecto o en una estrategia de desarrollo nacional, bueno, o regional, incluyendo Mercosur y comparando incluso con el norte de América. Bueno, por eso, como yo insisto en decir que la perspectiva nacional sigue siendo fundamental y que no podemos esperar a que globalmente esto se resuelva, me voy a concentrar en cuál es el debate y qué es lo que está pasando en el país. En primer lugar, yo quiero plantear que hay un gran desacuerdo en México, que no solo es en temas laborales, pero que se puede ver mejor que en otros ámbitos, porque en temas de política social podría haber algunos acuerdos más, digamos, fundamentales entre posiciones de políticas diferentes. Sin embargo, en el tema laboral es muy claro que hay diferencias fundamentales, y esas diferencias son tanto en los diagnósticos como en las propuestas, a pesar de que todos hablen del trabajo digno o trabajo decente. Pero esto es simplemente algo que no va más allá de una simple declaración de principio. Y esto corresponde con dos posiciones a nivel internacional de los organismos internacionales que han tenido injerencia en el tema. Por un lado, la posición que tiene el Banco Mundial y la OCDE, y por otro lado el enfoque que tiene la OIT de trabajo digno. El enfoque flexibilizador y diríamos desregulador del Banco Mundial y de la OCDE, ustedes lo pueden ver de manera muy clara en el documento que se llama Doing Business, un documento que ha generado una enorme polémica académica, no solo a nivel de la política internacional entre estos dos organismos, porque ha sido sumamente criticado. Y les doy simplemente un ejemplo. Según este índice, en donde se evalúan los países por su clima para atraer inversiones, el hecho de no tener normas laborales o tenerlas muy flexibles supone un clima más positivo, lo cual diría que Haití es un país mucho más favorable para invertir que Finlandia, Noruega, Dinamarca, etc. Lo cual obviamente no tiene pues, el menor sentido. Sin embargo, tiene un efecto, y vamos a ver por qué, muy importante en el país, esa argumentación. Bueno, lo podemos ver muy claro porque si ustedes leen las propuestas, las iniciativas y la exposición de motivos de las propuestas del PAN, del PRI, las declaraciones de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Secretaría del Trabajo en México desde por lo menos los años 90 para acá, todas van a tener un énfasis en la flexibilización, pero todas van a expresamente decir que lo hacen porque quieren mejorar en los índices de competitividad del Doing Business y del Foro Económico Mundial. Es decir, todos hacen una invocación de ese índice y de esos índices, todos construidos de manera parecida, que bueno, después si ustedes tienen interés podemos discutirlo, no va a entrar aquí al índice, pero con mucho gusto podemos debatir sus deficiencias teóricas, supuestos, metodológicas del índice. Bien, lo que estas propuestas hacen es decir, no nos importa mucho lo que pasa en el papel, pero queremos, en la realidad, lo que queremos es mejorar nuestra posición en el índice. Versus un intento, y aquí sí debo de decirlo, pues yo soy parte de estos esfuerzos del PRD-UNT desde 1995 en adelante, por lo tanto los elogios que me hago no los tomo demasiado en cuenta, pero bueno, al menos hay un intento del lado del PRD y la UNT que venimos trabajando hace pues, muchos años, de construir un nuevo modelo que esté basado más en la reestructuración del corporativismo y la articulación de las instituciones laborales en una estrategia de desarrollo, o sea, una nueva estrategia de desarrollo en la reforma del Estado y en la construcción de un estado de bienestar universal en el país. Entonces, bueno, son dos, diríamos, visiones que parten evidentemente de diagnósticos distintos. Mientras para el PAN, PRI, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Trabajo, como les digo, desde los 90, el problema del país es la excesiva rigidez en el mercado de trabajo. Para nosotros no negamos que hay que discutir algunos aspectos de flexibilidad laboral, pero no creemos que el problema central laboral en el país esté en la rigidez laboral, por lo que yo voy a mostrar después. Por el contrario, creemos
que uno de los temas claves es cómo reestructuramos el sistema corporativo, el arreglo corporativo, con el propósito de volver a restaurar la representación en el mundo del trabajo, es decir, dar voz a los trabajadores en la toma de, digamos, en los procesos donde se toman decisiones que lo van a afectar. Hasta ahora se ha tratado de avanzar como poniendo un poco por delante algunos consensos, que son muy superficiales. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en poner la palabra trabajo digno, que ya está, por ejemplo, en el artículo 3 de la Ley del Trabajo, pero bueno, hacerlo más explícito. Pero por ese lado no vamos a ningún lado. Yo más bien lo que planteo en este foro que les digo que estamos, pues venimos trabajando un poco en la UNAM, es poner adelante los desacuerdos, no los acuerdos. ¿Por qué? Porque son visiones distintas de país que hay que armonizar en el país, o sea, porque ninguna de las dos visiones tiene mayoría en este país. Sin embargo, si no ponemos en la mesa por qué hay dos visiones distintas y cuáles son los diagnósticos y las propuestas, no hay ninguna viabilidad de avanzar realmente en hacer metas claras de cómo ir construyendo, digamos, un nuevo edificio en términos de la protección laboral como parte de la protección social. Esto significa entrar a un debate que no se ha dado en el país, más bien son dos diálogos como medio de sordos, que es sobre cuáles son los verdaderos efectos que tienen las normas laborales sobre el empleo, la inversión y el desempeño económico. Porque obviamente en el mito del doing business, proteger supone un mal clima para la inversión, que caiga la productividad, que evidentemente haya menos crecimiento económico y del empleo. Esa es una visión, pero hay otra visión no neoliberal, que podríamos llamar más neoinstitucionalista, en donde por el contrario, y que en realidad quiero decir que esta era la visión explícita que tenía el constituyente de 17, uno lo lee y dice, ¿cómo estaban ya con el neoinstitucionalismo? No, pero lo que dicen en 17 son los 3 efectos positivos que el institucionalismo asigna a la regulación del mercado de trabajo, que es el aumento de la demanda agregada, es decir, la creación de un mercado interno de consumo que viene del programa del Partido Liberal de 1906, pero que hoy sigue siendo una preocupación importante en el país. 2, aumentar la innovación y la productividad, que también se decía ya desde entonces, por la vía de aumentar el salario, es decir, al hacer más caro la mano de obra, naturalmente se genera un incentivo para que la estrategia sea otra, una estrategia de valor agregado, una estrategia de, por supuesto, de generar, digamos, la productividad necesaria para poder pagar una fuerza de trabajo cuyo precio va a tender a subir, porque las regulaciones y los sindicatos tienen por misión proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y tercero, un objetivo de inclusión e integración social, generación de consenso sobre un modo de acumulación, un sistema pues más amplio digamos, un modelo de acumulación. Entonces, esos 3 objetivos son los que el institucionalismo trata de demostrar que se generan con las instituciones, con la regulación del mercado de trabajo, versus la posición de, digamos, más neoclásico, neoliberal, que dice que a través de esto se disminuye el empleo, especialmente en los grupos más vulnerables, jóvenes y mujeres, etcétera, etcétera. Este es un debate inacabado, lleva más de un siglo, siglo y medio, pero ahora claramente se está poniendo de manifiesto los límites claros que un modelo orientado a desregular y desproteger el modelo del mercado de trabajo tiene en lo que se refiere a la capacidad de generación de empleo y de crecimiento en un país. Entonces, pues es un debate, hay muchos trabajos y miles de páginas de desarrollo teórico y empírico, evaluaciones empíricas en el mundo. No hay resultados perfectamente, digamos, consistentes acerca de los efectos, sobre todo porque la variable institucional es una entre miles de muchas otras variables que van a incidir en el desempeño económico de un país, y por lo tanto, pues asignarle a esta variable, digamos, en todo el peso de lo que tiene que ver con el crecimiento, tanto para un enfoque como para otro, pues no es acertado. El problema es que en México el gobierno lo que busca solamente es, como decía antes, mejorar su posición en índices de competitividad y supuestamente en el clima de negocios. Ahora yo planteo que obviamente subir en el índice, mejorar, no va a cambiar en absoluto la realidad. O sea, lo único que vamos a lograr es mejorar en un índice, pero la realidad desde el punto de vista de la política macroeconómica, la estrategia de desarrollo, la forma de vinculación al mercado mundial, no va a modificarse, y por lo tanto la realidad del empleo no se va a modificar, y solamente lo único que vamos a hacer es subir o bajar el índice. Es más, hay investigaciones como esta que ha coordinado tan inteligentemente nuestro amigo Jorge, sobre transnacionales, en donde
hemos visto y hemos analizado para el caso de México cuál es la perspectiva de las transnacionales sobre este tema. Bueno, tenemos un artículo que podemos después remitir, en donde vemos cómo todos los resultados indican que las transnacionales, para las que supuestamente se estaría invocando esta necesidad de atraer, de fomentar el clima de negocios, porque obviamente no están preocupados por las microempresas ni las pymes, ¿no? Más bien cómo atraigo esta inversión. Ellos están totalmente satisfechos con el modelo laboral mexicano. Los que no debemos estar satisfechos somos nosotros, porque la incapacidad de ese modelo para hacer que la inversión que llega al país sea aprovechada, primero para traer un cierto tipo de inversión, y segundo, para que esa inversión que llega sea y genere beneficios para todos, no solo para las empresas transnacionales. Bueno, el problema también es, aparte de que el gobierno no ve más que este interés de moverse en los índices, el otro problema es que se desprecian las lecciones que tenemos de otras experiencias, incluso experiencias latinoamericanas muy importantes, que muestran que cuando se desreguló y se desregularon los mercados de trabajo, lo único que sucedió no es que se creara más empleo, bueno, también España lo muestra, sino que se creó el mismo empleo que se hubiera creado, pero con menor calidad. Y esa menor calidad del empleo que se creó, además generó un perfil. Por ejemplo, bueno, aquí nos dirá Alfredo, sabe seguramente más que yo de esto, que es como, por ejemplo, orientar a un sector de la construcción que está muy asociado a la eventualidad del empleo, a la precariedad, y por supuesto, mientras más precario es el empleo, cuando llega una crisis, más despidos, porque es más fácil despedir, vamos a tener. Y entonces, bueno, la tasa de desempleo va a ser muy alta, y esto en realidad, en vez de ser un efecto positivo, es negativo. Claro, hay un problema. Sin duda, está muy claro que si tenemos una legislación muy rígida, en épocas de crecimiento se crea menos empleo, pero en épocas de crisis se despide menos gente. Entonces, en realidad hay un trade-off, y cada país, por una serie de razones que tienen que ver con cultura, instituciones y estrategias políticas, tiene que escoger cuál es el mejor sistema y cómo se puede adaptar mejor su mercado de trabajo. Más allá de todo esto, otro de los problemas graves es el uso político que se ha venido haciendo de la reforma laboral. No estoy hablando de politización de la reforma laboral, porque es obviamente un tema más político, no puede haberlo, porque es la distribución, ¿no es cierto?, entre capital y trabajo. Pero otra cosa es muy distinta, la manipulación política del tema, es decir, cómo se usó en este último sexenio, más que nunca, desde el gobierno del PAN, como un instrumento de golpeteo, principalmente en su relación con el PRI. Hay un último episodio, medio lo cuento en un trabajo que les mandé, de cómo ha usado esto para acercarse a las posiciones del PRI y obligar al PRI a aceptar algo que ellos mismos no quieren, y explicaré por qué. Bueno, no sé si se alcanza a ver, ¿pueden ver? Sí. Acá nomás no voy a poner a contarles todo esto, solo mostrar una cuestión. Como primero tenemos una propuesta PRD-UNT, el PRI no tenía, era el único partido que no había presentado propuesta de reforma laboral. Tenemos una propuesta de PRD-UNT, en realidad viene de 95, de 97, pero se presenta al Congreso por primera vez en 2002 y se vuelve a presentar en 2010. Luego tenemos un intento de iniciativa del PRI 2010 que se entra a la Cámara de Diputados, pero se quita en la sesión en que debía pasarse a la comisión dictaminadora. Luego tenemos la propuesta del PAN, más o menos simultánea en tiempo a la del PRD, y luego una propuesta del PRI de marzo de 2011 que es totalmente contraria a la propuesta del PRI de 2010. Entonces vean, como primero esa propuesta PRI de 2010, de diciembre, que fue más o menos con cierto consenso de algunos diputados e incluso obreros dentro del PRI, se acerca en muchas cuestiones a la del PRD con una diferencia fundamental. Ellos plantean básicamente blindar el corporativismo, o sea, su interés lógico es proteger el arreglo corporativo tal como el arreglo corporativo funcionaba. Pero en otras cuestiones hay ciertos consensos. Sin embargo, la propuesta que efectivamente presenta el PRI al Congreso en 2011, al revés, se va a parecer mucho más a la propuesta del PAN. ¿Por qué? Porque lo que pasó ahí es algo que no lo conoce la mayor parte de la gente, es que cuando el PRI hace esta propuesta en donde planteaba recortar la jornada a 40 horas, que era obviamente algo que hubiera significado un aumento salarial, una dinamización, bueno, una serie de cuestiones, pero que obviamente los empresarios consideraban como lo peor que podía ocurrir en el país. En ese momento los empresarios se movieron, hicieron que un abogado muy conocido por todos nosotros, que se llama Tomás Natividad, de la Coparmex,
se metiera con el PRI a revisar la propuesta del PRI y se la cambiaron completa y la hicieron idéntica a la propuesta del PAN, con lo cual quitaron todo lo bueno que tenía la anterior y la asociaron completamente a las restricciones que el PAN ponía en el escenario de la representación colectiva. Y entonces cuando después esa propuesta se presenta al Congreso, pues los diputados dicen, ¿qué es esto? No podemos políticamente aprobar una iniciativa que viene directa, hecha por la mano de un abogado empresarial, y el mismo Peña Nieto se da cuenta de que puede ser un golazo porque en ese momento electoral no le conviene y paran totalmente la propuesta. Pero el PAN, muy inteligentemente desde la perspectiva política de ellos, dice, yo retiro mi propuesta y me sumo a la del PRI y ya tenemos mayoría y ahora ¿por qué no la quieren aprobar? Y entonces, obviamente, lo que hace es decir, retiro mi propuesta, hay una y tiene mayoría, porque el PRI la presentó y nosotros le damos los votos. A ver ahora qué hacen diputados priistas. Todos los diputados priistas se callaron la boca y desaparecieron. Y dijeron, no, se quedó en el aire la propuesta y no la vamos a discutir. Obviamente, todas las semanas el presidente le echa en cara al PRI no haber aprobado la reforma, pero aquí hay una cuestión muy importante. Este mito de unas reformas estructurales, en donde hasta los periodistas parecen saber de lo que hablan, resulta que es grave, porque todos hablan, es que si aprobamos las reformas estructurales que México necesita, entonces el país va a crecer 3.23%. Pero nadie sabe cuáles son, y además hay una discrepancia fundamental. Probablemente el único consenso es que hay que hacer reformas, pero en qué y en cómo, en eso no lo hay. Y esos desacuerdos son los que yo insisto que políticamente hay que poner adelante y no atrás. ¿Por qué pienso yo entonces que sí hace falta la reforma? Y que desde incluso, y aquí asumo una posición de izquierda, claramente, porque yo creo que los académicos no tenemos por qué escondernos en nuestras perspectivas de análisis. Yo creo que sí, que desde una perspectiva de izquierda el país requiere esta reforma. Un tema que hay que discutir incluso dentro de la izquierda. Hay una izquierda muy conservadora también, que no entra en este debate. Yo creo que es fundamental por lo siguiente. Primero porque cambiaron los supuestos en que se basó la legislación laboral, por lo que todos los mecanismos de protección que tenemos en general ya no sirven como tal. Las metas sí siguen siendo las mismas, pero los mecanismos ya no sirven. ¿Para qué? No permiten ejercer contrapesos. Y si no tenemos instituciones que generen un cierto contrapeso, evidentemente esto no funciona. Dos, no promueven la inclusión. Más bien ya el mundo del trabajo excluye, o sea, te insertas laboralmente, pero no quiere decir que quedas incluido desde el punto de vista de un ciudadano, de derechos. Tres, en vez de disminuir la pobreza y corregir la desigualdad, el mundo del trabajo es un factor de desigualdad, es un factor de pobreza. Basta ver el indicador último que lo construyó a partir de 2005 Coneval, y vean la evolución, métanse en la página, índice de tendencia laboral de la pobreza, y van a ver que el índice pasó de 2005 a 2010 de 1 a 1,25, un cuarto subió, en solamente 5 años. Es decir, la pobreza proveniente de la mala calidad del empleo aumentó en esa proporción en solo 5 años. En la página de Coneval tienen todos los datos y el índice construido. Bueno, el problema es que más allá de un problema de justicia social, es un problema de dinamismo económico. Porque este diseño que tenemos no sirve ni genera incentivos para aumentar la productividad y la competitividad a partir de mejorar las condiciones laborales. Por el contrario, le hace que el país siga apostando una y otra vez a un modelo de bajos salarios. Incluso tuvimos una discusión en la UNAM, incluso con Norma Sabaniego, que es parte de nuestro grupo, porque Norma seguía diciendo que México no puede subir el salario por la necesidad porque está compitiendo con China y porque a diferencia de Argentina que le vende a China, compite con China. Ahí tuvimos una gran discusión, primero porque en China el salario también está aumentando, pero además de todo porque precisamente ese es el problema. El problema es que no nos podemos salir de una estrategia de bajo salario en donde lo único que podemos hacer es obviamente hacer prendas del vestido y trabajo de muy poco valor agregado que no le deja al país absolutamente nada, ni en términos de impuestos, ni en términos de capacitación, ni en términos de innovación. Entonces, ahí justamente porque valen las otras experiencias y ver cómo, por ejemplo, países como Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera, Chile incluso, han usado una política en donde el salario es un instrumento de lucha contra la pobreza, pero también de generación de demanda agregada, con el enfoque más
institucionalista que les planteaba antes. Incluso pongo a Uruguay, un país pequeño, ¿no?, que necesita exportar la mayor parte de lo que produce porque no tiene un mercado interno importante, y sin embargo, primero hizo crecer el salario y después empezó a crecer la economía. No fue al revés como nos lo plantean, primero tiene que crecer y después podemos aumentar el salario. La evidencia es muy clara cuando llega Tabaré Vázquez y generaliza los consejos de salario, donde casi el 100% de los trabajadores uruguayos hoy están cubiertos por convenios colectivos. Bueno, entonces aquí la cuestión es, ¿cuál es el problema? Si tenemos más o menos claro todo lo malo que nos genera este diseño institucional, ¿por qué no se cambia? Bueno, no se cambia porque a pesar de que genera un equilibrio que es disfuncional para el interés general del país y claramente de los trabajadores, los actores que tienen poder de veto siguen ganando con este modelo. Entonces, por ejemplo, Tomás Natividad, que es un actor de veto en el mundo del trabajo, líder de abogado empresarial, sigue ganando con los contratos de protección al empleador, sigue ganando con el control de las organizaciones sindicales, sigue protegiendo a empleadores que no se quieren arriesgar a tener una representación de otra naturaleza y por tanto él, como la CTM, etcétera, y una serie de actores le apuestan al statu quo, o sea, a cambiar solamente de manera superficial aquello que permita subir en el índice de competitividad, blindando al corporativismo de cualquier ámbito. Bueno, para concluir y para ir yendo hacia ya al final de la exposición, yo no voy a entrar en el detalle, cualquiera lo puede ver luego. Yo lo que hice aquí es, hace años lo publiqué, ahorita actualicé nada más los datos en un libro, pero traté de ver qué pasaba con los diseños y los supuestos que estaban en el modelo laboral mexicano, pero qué pasaba en la realidad, el desempeño real de la legislación, y verán que casi todo lo que aquí plantea como los rasgos básicos del modelo laboral mexicano se traducen en un efecto completamente perverso, ¿no? Es decir, en realidad lo que tenemos es exclusión. Bueno, casi cada uno de ellos. No tengo tiempo, no me quiero detener en cada uno, pero pues, si hay alguna pregunta, bueno. Simplemente me quedo ya para terminar con cómo podemos pasar de lo que tenemos en una columna y corregir lo que está en la otra a partir de diseños institucionales. Entonces yo planteo como ejes, básicamente de la reforma, unos 4 ejes, y lo que primero me parece importante entender es la interdependencia de cualquier proceso. Cuando hagamos una reforma es la interdependencia de los distintos aspectos de la legislación, de que no nos podemos poner a cambiar solo el lado de la flexibilidad sin cambiar lo de la representación o sin construir un Estado de Derecho, sino que tenemos que tener una reforma integral, sistemática, que articule un nuevo modelo de protección laboral para ampliar la protección social. La primera cuestión es cómo se articula la reforma con la estrategia de desarrollo y la construcción de un nuevo pacto social. El modelo que tenemos tiene origen en un pacto, es el de la Constitución de 17, donde podemos recuperar las metas que se tenían, como dije, eran bastante, digamos, era un modelo de modernización institucional y del país desde arriba. De alguna manera las metas las podemos conservar, pero la manera en que las vamos a lograr creo que lo que va a cambiar. Necesitamos ahora un pacto social moderno con un componente redistributivo orientado hacia el impulso de una nueva estrategia de desarrollo y promotor del bienestar de la población en su conjunto. Y aquí pongo algunas de las fuentes, como el del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, este grupo al que mencionaba del nuevo curso de desarrollo, y otros como todo el esfuerzo de José Luis Calva, que hizo en la UNAM, también al que pertenezco, grupo al que también pertenezco, para ir vinculando las distintas reformas en el país. La segunda cuestión es que no podemos estudiar el tema como cuestiones separadas, lo de cuánta protección y cuánta flexibilidad, si no lo vinculamos a protección, flexibilidad y productividad. Es decir, creo que el tema tiene que ser discutido de manera articulada. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la flexibilidad como quiere el gobierno o como quieren los empresarios? No, yo planteo que hay que empezar por la política salarial. Es el primer objetivo de transformación. En segundo lugar, el problema del Estado de Bienestar Universal y las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo. Y en tercer lugar, el problema de la reforma fiscal. Es decir, estas 3 cuestiones son concomitantes o incluso previas a la creación de un contexto favorable para la transformación de las instituciones laborales. Por ejemplo, la reforma fiscal debe ampliar la base gravable, corregir el sesgo que hay contra los ingresos del trabajo respecto de los ingresos del capital y ser el eje de la reforma educativa, laboral y seguridad social. Para eso se requiere dinero, para eso hay que cobrar, y hay que cobrar impuestos a donde no se han cobrado los impuestos. En el marco de esta relación flexibilidad, productividad
y protección, es donde hay que pensar en regulaciones que sean posibles de ser cumplidas, autoridades responsables y organizaciones sindicales representativas. Pensamos que hay que regular y pensar el problema de cadenas productivas y por lo tanto vincularlo con política industrial. Por supuesto hay grupos más vulnerables a la pobreza, como lo muestra Coneval, y por tanto ahí hay que fortalecer la protección, eliminar regímenes de excepción, incorporar la perspectiva de género, porque la familia hoy es distinta, y por lo tanto buscar esta conciliación y proteger más frente a los accidentes y enfermedades, que es un tema que se trata poco pero central. El otro es el problema de los salarios, innovación y productividad. Y por eso yo planteo y hemos planteado en esas propuestas que la Comisión de Salarios Mínimos como órgano tripartita de definición de política salarial solo ha llevado al salario a la catástrofe, sobre todo el salario mínimo, que tiene mucho más impacto, lo podemos ver si les interesa, que lo que se suele creer, y debe trasladarse, como se ha hecho en otros países, a la Cámara de Diputados, que refleja mucho más la pluralidad y está vinculado a la definición del presupuesto, ¿no? Los salarios. Planteamos la negociación colectiva por rama, que esto supone repensar todo esto, que en México es esta negociación empresita por empresa en un país de micronegocios, donde también en más del 70% de la población asalariada trabaja en micronegocios. No tiene el menor sentido pensar en negociación a nivel de micronegocios, o lleva los contratos de protección, derechos que no tenemos de información y consultas, etc. Bueno, obvio replantear en la relación Estado, sindicatos, empleadores, y aquí solo digo algo, una cosa: hay que devolverle a los trabajadores los derechos colectivos que fueron expropiados por las cúpulas de las organizaciones sindicales. Es muy importante. El modelo anterior era un modelo donde el poder estaba arriba y abajo no había poder, porque era muy paternalista, pensaba que el trabajador era como un menor de edad. Hoy hay que darle poder abajo, y cuando demos poder abajo, por ejemplo, a que la asamblea sindical vote un contrato colectivo, se van a acabar los contratos de protección. Y por supuesto el Estado de Derecho, no me detengo para que Oscar no me mire mal, simplemente concluyo con esta última diapositiva, que es la cuestión de cómo hacerlo viable. Y básicamente se trata de generar la fuerza política y social necesaria, y eso puede ser tanto si ganamos una elección, como si una vez que tenemos una representación importante por parte del electorado, la usamos para influir en la agenda, que es algo que no pasó entre 2006 y 2012. La segunda cuestión es el problema de cómo ponemos las prioridades, y yo creo que es el primer punto. Yo decía la política salarial como disparador de cambios, la reforma fiscal y la política industrial articuladas. Eso nos puede generar un contexto mucho más favorable para reformar la legislación que el escenario en el que se ha venido moviendo. Tener apertura para entender que el viejo modelo ya no funciona y por lo tanto estar dispuesto a cambiar muchas cosas, pero recuperar viejas metas a partir de nuevos instrumentos, por ejemplo, seguro de desempleo como algo más eficaz que las indemnizaciones, sin eludir las indemnizaciones, pero es algo mucho más eficaz. Luego, colocar el problema de la construcción de ciudadanía, que los trabajadores sean ciudadanos, no menores de edad. No contraponer, que es algo que hace el enfoque neoliberal, los derechos de los que tienen un empleo asalariado versus los que no lo tienen. Proteger, pero no contraponiendo. No significa que para proteger a los no asalariados debemos desproteger a los asalariados, un poco al estilo de la propuesta de Santiago Levy sobre un universalismo tan básico que significaba, ustedes saben, Santiago Levy, ex director del Instituto Mexicano, aparte de haber estado en Hacienda, pero la cuestión importante de él era una propuesta interesante de universalización, pero a un nivel tan básico que para los trabajadores supone perder sustancialmente derechos. Y bueno, finalmente es entender que los consensos están claros, pero que son superficiales y que por tanto hay que hacer evidentes y negociar, no pensar que va a haber una sola visión del mundo que se va a imponer, negociar los desacuerdos, y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Como siempre, excelente exposición, muchísimas y muy complejas y ricas ideas. Jorge Carrillo está ansioso por ser primero en preguntar. Pues le querías quitar la palabra del salón. Vamos a tener pocos minutos desafortunadamente, pero vamos a aprovecharlo para preguntas y comentarios. Marlene. ¿Sí? Pues, bueno, para todo el panorama que nos muestras, lo que me parece sí muy evidente que hay un problema de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo modificar esa correlación de fuerzas? Por algunas pistas. A mí me preocupa mucho uno de los aspectos que mencionas, que es el
empoderamiento de los trabajadores. Me preocupa precisamente por los cambios que ha habido en el trabajo, ¿no? Por estos procesos de individualización, la propia inestabilidad laboral difícilmente puede construirse identidades colectivas. De hecho, ya en los últimos años hemos visto este problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un actor importante puede ser la sociedad civil. Entonces, a mí me gustaría preguntarte ¿cómo ves tú si en los últimos años ha habido un fortalecimiento y qué hacer, ¿no? Aquí en Tijuana hay algunas experiencias interesantes de participación de sociedad civil para apoyar trabajadores. Sin embargo, hay otro problema que son los tiempos. O sea, el tiempo de construir estos cambios en la mentalidad, porque es un problema también de mentalidad. Eso que dices de que ya no sean niños, sino sean ciudadanos, es un problema de identidades también, ¿no? Entonces, el tiempo que se construye creo que es bastante grande. Y la otra es la cuestión de género, que me parece que la pregunta es si hay alguna de estas propuestas que hay de los partidos, cuáles son las diferencias, si de verdad se está tomando en cuenta este tema, porque creo que en México estamos bastante atrasados. Ese es Sí, ¿podemos tomar radios? por supuesto, sí. Por favor, sí, por favor, nos dice Claro, Ricardo González, egresado de la UNAM, internacionalista, y me interesa básicamente la cuestión migratoria, el fenómeno migratorio. He escuchado muchas veces en cuanto al planteamiento de una reforma laboral que se procuran proteger los intereses de los trabajadores, pero difícilmente escucho el que se preocupen por proteger los derechos de los trabajadores migrantes. El fenómeno migratorio genera una gran cantidad de trabajadores en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, gran parte de ellos en el sector agrícola, construcción, servicios. Sin embargo, no hay un marco jurídico adecuado para proteger a estos connacionales en el extranjero, con el pretexto de que como están en otro país, bueno, pues están a su libre albedrío, ¿no? Que ellos tomaron la decisión personalísima de irse, y bueno, pues se tienen que tener las consecuencias de su legalidad o ilegalidad o de los trámites que pueden hacer en Estados Unidos de manera personal. Existe un programa de movilidad laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por el gobierno de Canadá, que está funcionando bastante bien. Entonces, ¿por qué no entrarle al debate y decir, bueno, a los que tomen la decisión muy personal de emigrar, que quieran irse a otro país a trabajar, pues entonces hay que proveerles un marco jurídico para que puedan ellos solicitar la protección jurídica de nuestro país, pero de una manera legalmente sustentada dentro de las leyes mexicanas, porque aún estando en el extranjero no dejan de ser mexicanos y deben de tener la protección de nuestro gobierno, ¿no? Su situación migratoria puede ser diferente, pero ellos deben de tener sus derechos universales de trabajadores, y difícilmente se toma este tema en México, ¿no? Sin embargo, la comunidad migrante en Estados Unidos envía una gran cantidad de remesas, que es el segundo ingreso de divisas al país, por encima de la industria turística. Entonces, el volumen económico, la fuerza política, pues es algo que deberían de tomar en cuenta y que lamentablemente los tenemos olvidados, ¿no? Allá están en las zonas y acá no los velamos. Entonces, yo quisiera saber cuál es la concepción que tiene la doctora en ese sentido del mercado laboral migrante. Y gracias por su respuesta. Laura, ¿te quieres contar? Una pregunta. Sí, adelante, por favor. Bueno, me interesaba la conferencia, un poco tarde desafortunadamente, pero me interesaba mucho porque estoy trabajando para la documentación de las movilizaciones sociales en una región al sur de la península donde hay trabajadores agrícolas. Entonces es un sector muy específico. Y en estas historias de las movilizaciones de estos trabajadores, el cuestionamiento al salario mínimo es fundamental, a la política de salario mínimo. Tú decías que era precisamente ahí donde debería de empezarse, entonces me gustaría mucho si puedes ahondar un poco en eso, y también sobre el tema del arbitraje del Estado,
en los conflictos y la representación, que parece un gran tema en estos trabajadores. Y un tercer punto que sería ligado un poco a lo que decía el colega, que es cómo en esta política laboral se puede incluir a los trabajadores que se mueven de un lado a otro y en la que no existe el mecanismo de reconocimiento de la antigüedad en el empleo. Es decir, existe una forma de contratación que les evita a ellos, cuando andan trabajando por distintos campos, el reconocimiento de la antigüedad, sino se les hacen contratos individuales sin que haya posibilidad de que ellos, después de 20 años de trabajar como jornaleros, puedan tener un reconocimiento de la antigüedad. Esto es una pregunta más bien de ignorancia sobre la ley, tal vez tú puedas comentar algo. Gracias. Son varios y diversos temas que me gustaría que en primera ronda respondieras, y habrá oportunidad de una segunda. Bueno, ¿cómo no? Bueno, empecemos por el problema de Marlene, que tú planteas, el problema de correlación de fuerzas. Mira, en primer lugar, yo creo que las instituciones lo que hacen es mandar como ciertas señales. Lo primero que yo diría es que el corporativismo mexicano, la señal que mandó siempre es que el poder está arriba y que los trabajadores son una masa de maniobra que en distintas épocas cumplió distintos propósitos, desde el voto corporativo hasta ahora la disciplina, el control del salario y una serie de cuestiones. Y obviamente esto generó el que se reproduzca una y otra vez ese comportamiento, porque obviamente si los trabajadores adentro del sindicato no tienen a veces oportunidad de elegir a su dirigente, obviamente la dinámica es una dinámica que lleva necesariamente a lo que diría Miguel de la ley de hierro de la oligarquía, o sea que una minoría dentro de la organización que está dispuesta a invertirle tiempo a la gestión, ¿no?, se va a hacer cargo y va a representar sus intereses y no los intereses de sus representados, y por eso yo creo que hoy hay una crisis brutal de representación. Y bueno, por lo que vemos, uno de los elementos fundamentales para corregir este problema de la absoluta distancia entre la visión de muchos líderes, bueno, dominantes en el país, y la de los trabajadores, digamos, ¿qué tiene que ver Joaquín Gamboa Pascual con la representación de un trabajador joven mexicano? Nada, cero. La única manera es que las instituciones manden las señales adecuadas y que vayan restaurando, restableciendo el poder a donde debió haber estado desde mucho tiempo atrás. Yo diría que muchos de estos vicios para los años 30 en México ya eran sabidos, o sea, se hablaba de contratos de protección en 1934 y de que la única solución, ¿saben quién la hablaba? La CROM, imagínense ustedes, después de la derrota de Morón. La única solución planteaban es que se vote en la asamblea el contrato colectivo, una cosa obvia. Llevamos, ¿cuántos años? Más de 70 y pico de años sin poder hacer eso, que se vote por parte de la asamblea un contrato. Entonces, más allá de que en efecto el mercado de trabajo y la volatilidad brutal del mercado de trabajo, las características de un empleo flexible, el hecho de que no haya carreras, ¿no?, una serie de elementos van en contra de la organización colectiva, pero también todo un discurso, ¿no?, en donde se debilita la idea de la importancia de los sindicatos y se crea una cultura individualista, pero que también las instituciones lo están fomentando. Es decir, de alguna manera, si tú tienes un sindicato como el 99.9% de los sindicatos del país, claro que nadie, aunque sea trabajador con tiempo indefinido y con todas las garantías, nadie se va a querer sindicalizar voluntariamente porque sería verdaderamente absurdo. Entonces yo creo que sí el cambio institucional ayuda. Yo no puedo, digamos, tocar todos los problemas que tú tocas, pero sí creo que eso es importante. En cuanto a la sociedad civil, mira, yo he trabajado mucho este tema de la responsabilidad social de las empresas, de las ONGs que trabajan, de hecho participo y colaboro. Hay experiencias en algunos aspectos muy positivas. Sin embargo, yo por conclusión diría, jamás una ONG va a reemplazar el papel de un sindicato. Ahora, que puede tener efecto, si yo acabo de hacer un arbitraje, que me dio mucho gusto, lo cuento porque me pareció importante, Levi's me pidió un arbitraje sobre cómo se deben pagar una serie de cuestiones en su cadena de valor, en las empresas proveedoras de Levi's. Hice un arbitraje y finalmente lo aceptaron. Claro, como el salario es muy bajo, todo el impacto va a ser pequeño. Pero lo cierto es que a pesar de que la Junta de Conciliación y Arbitraje había dicho que todas las barbaridades que estaban haciendo en la cadena de valor eran legales, finalmente Levi's aceptó el arbitraje de un académico externo, independiente, que le dice que tiene que pagar todo lo que la Junta le dijo que no tenía que pagar. Y lo aceptó y lo va a pagar, y lo está pagando. Ya empezó a ejecutarse eso. Es un ejemplo.
qué decidieron irse al arbitraje si ya le había dado la razón? No, porque la Junta le había dado la razón, pero había conflicto en varias de las empresas que generaban una gran insatisfacción de las trabajadoras porque en paros técnicos le descontaban completamente, por ejemplo, el salario del día de paro técnico al 100%, se lo descontaba toda la responsabilidad que daba el dos trabajadores, y ese es uno de los temas. Y la Junta dijo que estaba correcto, que como había sido firmado y negociado con el sindicato, un sindicato de protección, naturalmente, era perfectamente válido todos los acuerdos. Yo les di vuelta a todo. No es que me considere una héroe, simplemente lo pongo como ejemplo de que sí empieza a penetrar en algunas empresas la idea de que a pesar de que México tiene unas instituciones y unas autoridades que les dejan hacer lo que se les viene en gana, no les conviene desde el punto de vista de la dinámica de relación laboral sostener un conflicto permanente con los trabajadores por una serie de puntos como tiempos de descanso, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo, pero también debo decir que estudié mucho el caso de la industria del vestido y de todas las cadenas, y la verdad es que el impacto es muy así, es un alcance muy puntual en ciertos casos, en ciertas empresas, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, cuando se gesta una articulación entre ONGs, sindicatos y actores más amplios de la sociedad civil, se logran algunos resultados. De todas maneras, yo insisto, sin un cambio institucional, que sea posible, que haga por lo menos posible, eso no quiere decir que necesariamente suceda, una sindicalización efectiva por parte de la gente, difícilmente vamos a cambiar muchos elementos. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de cadenas de subcontratación, ¿no? Uruguay es un buen ejemplo. La manera en que lo resuelve, incluso tiene que ver con la pregunta por ahí del salario mínimo, es básicamente haciendo que todos en las cadenas estén sujetos a convenios colectivos. Entonces, ahí resuelve buena parte de este fenómeno que tenemos de que cada vez más los buenos empleos se reemplazan por malos empleos a través de la externalización. Bueno, no puedo entrar mucho en ese detalle. La otra cuestión que me preguntaban era el problema de la cuestión de género, ¿verdad? La propuesta del PRD incluye la agenda de género de un grupo muy amplio de ONGs sobre el tema de género, y toda está incorporada en la última versión de la propuesta PRD. Las otras propuestas, todos hablan de alguna de las cuestiones, como por ejemplo la prohibición de prueba de embarazo, algunos elementos muy superficiales, y el problema es que también tenemos que diferenciar qué es lo que una ley, y eso me va a permitir ligar con lo que dice el compañero, qué es lo que una ley tiene y qué es lo que tiene que ver con programas o políticas públicas. Son tres cosas distintas. O sea, los diseños institucionales, la legislación, como digo, ¿no?, marca ciertas señales, focos rojos, focos amarillos y focos verdes, por donde los actores, el comportamiento de los actores se puede ir ordenando. Y a veces lo logra y a veces logra el efecto completamente inverso. O sea, tampoco hay una mecánica directa. Pero luego hay una serie de otros instrumentos públicos y privados, por ejemplo, privados, bueno, códigos de conducta, públicos, como por ejemplo todas las políticas y programas. Entonces, lo que hay para el tema de género es la necesidad de cambiar una serie de reglas que nosotros hemos introducido, por ejemplo, en la propuesta PRD, no solo declaraciones de principios, como la no discriminación, etcétera, o declaraciones de igual trabajo por igual valor, sino crear las condiciones para que eso pues sea posible, porque si no, y ponerlo como andamiaje institucional. Pero luego lo demás son instrumentos de programas públicos y políticas. Por ejemplo, la política de conciliación trabajo y familia supone una serie de actividades que orienten hacia esto, ¿no? Es decir, de cambios culturales, porque por ejemplo, quiero decir, países como Dinamarca, que son de los más avanzados en el mundo, todavía culturalmente hay este sesgo por el cual es finalmente siempre la mujer la que termina optando por las licencias, permisos y posibilidades. Entonces, en fin, hay que tomar los diseños como un instrumento, pero entender que ahí se requieren una serie de programas y políticas y de contextos en otros ámbitos, que no es solo en el trabajo, para poder crear realmente, o sea, contextos institucionales y de política pública que permitan hacer un cambio en la articulación del problema del trabajo y familia, que me parece que ni siquiera la palabra conciliación es adecuada, pero más bien cómo articulamos estas dos cosas para que no sean de mérito de la calidad del empleo de la mujer, que termina trabajando por tiempo parcial o en trabajos del sector informal, porque el trabajo formal incluso es ello. Y ahí hay otro tema. Un estudio reciente que hicieron unos estudiantes, niños de licenciatura en diversos empleos en el sector de servicios, en franquicias, en el sector de servicios, Cinépolis, Cinemex, Kentucky, en fin, como 8 lugares diferentes, vemos de pronto ciertas nuevas
escenarios. Por ejemplo, trabajadores jóvenes, estudiantes que quieren trabajos flexibles, que se amoldan a lo que el empleador quiere, que es un trabajo flexible, en donde hay ciertas reglas que más o menos se logran armonizar y donde los trabajadores están contentos y donde realmente pueden estudiar, pueden hacer. Entonces, también hay que ver estas cuestiones, es decir, como que entender que para la mujer, por ejemplo, hay opciones que podrían fomentarse institucionalmente con garantías, que es lo que no tenemos hoy. Es decir, en algunos lugares esta modalidad se da bien, en otras no. ¿Por qué? Porque no es un problema de normas, sino es un problema que se da bien porque coinciden ciertos intereses y de pronto sale positivo. Pero en otros la dinámica es perversa y es negativa. Es decir, la flexibilidad es contra el trabajador y no con el trabajador. Entonces, bueno, quiero decir que, bueno, esto cada caso ameritaría pues una discusión muy larga. La otra cuestión es el problema de la migración. Bueno, siempre ha tenido la Ley Federal del Trabajo reglas para los migrantes, básicamente los que son contratados acá para ir al extranjero, cuando son contratados en el país. Eso mucho nos sirve, como sabemos. Obviamente sí sirvió este programa de migración con Canadá, ¿no es cierto? Pero otra vez, eso no está en una ley, ni debería estar en una ley. Es un programa de política pública, un instrumento de política que va a estar regulado a nivel de programa. ¿Por qué la ley no puede regular el marco jurídico con el cual los trabajadores van a trabajar en Estados Unidos? Por una cuestión de soberanía. Nuestras leyes, lamentablemente, no se las podemos imponer a los Estados Unidos. Es decir, lamentablemente el tema migratorio debió ser un tema de negociación bilateral en el Acuerdo de Libre Comercio, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era un absurdo pensar que no queríamos regular migración. Bueno, obviamente ellos igual no hubieran querido, pero desde la posición de México lo lógico es que en los instrumentos internacionales que tenemos, como el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, más allá de una declaración de principio como sí tenemos en el Acuerdo de Cooperación, que es que el trabajo, digamos, independientemente incluso de la calidad migratoria en cualquiera de los países, tiene que tener, digamos, garantías básicas. Eso lo dice, es uno de los 11 principios del acuerdo. El problema es cómo lo llevamos a la práctica, y eso es bilateral, no lo podemos regular nacionalmente. Es cierto que como política consular, y eso tiene que ver más con la legislación consular que con la legislación laboral, debe de garantizarse la atención de los migrantes en los Estados Unidos o en el país que fuere, sus derechos como connacionales, y eso corresponde a la legislación consular fundamentalmente, porque significa qué protección voy a darle a los mexicanos en el exterior, por trabajo o por la razón que sea, otras formas de discriminación. Pero la legislación laboral en eso tiene ningún alcance, o sea, no podemos poner eso en la legislación laboral. Puede ponerse una remisión de la norma laboral hacia la legislación consular, pero básicamente tiene que ser aquello que empodere a los cónsules de cómo actúa en el exterior, cuáles son sus obligaciones consulares, y ese alcance que hoy en día funciona, pero de manera desigual, dependiendo del consulado, del cónsul, de una serie de cuestiones, podríamos institucionalizarlos en términos de la obligación para todos y también de los recursos, porque el problema no es solo poner las cosas en la ley o hacer programas o hacer política pública. Es decir, política pública que no tiene dinero por detrás no es política pública. Entonces el problema es cómo se le da a los consulados los recursos también necesarios para que los aproveche en esta dirección. Entonces yo para el tema migratorio más bien plantearía estas dos cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, la ley lo tiene, lo de la protección de los que vienen, son contratados acá para trabajar afuera, ese es un marco que también se usa, digamos, en términos de protección del programa, esto de movilidad México-Canadá, pero en realidad, más que nada, lo que necesitamos para los otros casos donde no son contratados aquí es una política consular adecuada. Bueno, ¿qué otra cuestión? Pendiente, porque aquí es una instrucción que ya nos tenemos que ir, pero bueno, esto sería esto, y finalmente sería lo del ANDA, ¿verdad? Bueno, la primera cuestión, el problema del trabajo agrícola es un trabajo especial. También hay reformas puntuales que se incluyen en la propuesta PRD, ¿no? Que incluso lo hicimos con organizaciones campesinas que hicieron algunas propuestas. Sin embargo, yo creo que todavía se puede seguir trabajando. Es un tema que apenas incorporamos algunas garantías, pero no hay un replanteamiento completo. No sé si es amerite, habría que detenerse a ver si es suficiente lo que ya pusimos o si haría falta algo más. Pero más bien está el problema del salario mínimo, que me parece que es muy importante. En efecto, hoy el salario mínimo en México es $120. En Argentina, yo lo puse en una de las diapositivas, y tú podrías distribuirlo si es que a alguien le interesa. Hoy en día en Argentina es $545 el salario mínimo.
Obviamente que no podemos pensar que la productividad de México es 4 veces menos que la productividad de Argentina. Sin embargo, ahí lo que hay, bueno, y quiero decir otra cosa, desde, por ejemplo, 1990 Chile tiene, sin tener sindicatos, porque los sindicatos son muy débiles, tiene una política de salario mínimo de incremento desde los 90, es de $377. Chile, un país que es chiquito, que exporta mucho, que tiene, de alguna manera, ha sido muy puesto como modelo para nosotros. Ecuador tiene $264 de salario mínimo, ¿no? Entonces, bueno, estoy poniendo algunos datos, como para que vean, o sea, bueno, Brasil también 377, o sea, para que vean a dónde quedamos con 120. Entonces, claro, el secretario de Trabajo diría, pero son muy pocos los que en México ganan el salario mínimo. Pero no es cierto, porque además el indicador de incremento del salario mínimo es el referente de todas las negociaciones en el país. Y sucede lo siguiente, si hasta los años 80 el incremento del salario mínimo manufacturero era la señal para el resto de los empleos, incluso en los sectores no transables como construcción y demás, hoy es exactamente al revés. Es el salario mínimo, el de los sectores no transables, es decir, construcción. Entonces, ese salario es el que está mandando la señal al resto de la economía. Entonces, ahí hay un problema, incluso viendo, y también lo vimos cuando decimos algunas cosas de la industria automotriz, los sectores de la industria manufacturera exportadora, como la industria automotriz, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo cómo está teniendo todo un efecto de contracción del salario sobre la industria manufacturera y todas las negociaciones. Entonces, esto es dramático, porque ¿cómo vamos a construir un mercado interno? Yo no creo que el Buen Fin sea el resultado, el Buen Fin de semana, me refiero. O sea, la estrategia para construir un mercado interno del presidente Calderón es decir, soltemos el crédito y que la gente compre a 24 meses sin intereses. En los otros países, ¿qué hicieron? Vayamos a la experiencia. ¿Cómo reactivaron el mercado interno? Subiendo el salario, ¿sí? Subiendo el salario mínimo como una señal para el incremento del resto de los salarios. En fin, yo creo que la política de salario mínimo en el país es uno de los ejemplos de la catástrofe de los trabajadores vivida en los últimos 25 años. Y es impresionante que no se haya convertido en el eje de una política de movilización de los sindicatos el salario mínimo, no el salario contractual de los trabajadores, como se ha hecho incluso en Estados Unidos. Han hecho políticas específicas para subir el salario mínimo del país porque es una señal clara. Entonces yo en ese sentido lo coloco. Y para terminar, porque no quiero que Óscar después ya no me dé de comer, va el problema del arbitraje. ¿Por qué creo que es muy importante este punto? Porque todo el sistema corporativo es un sistema que va a prevenir la emergencia de conflictos. En el país, en México, no hay una cultura de resolución de conflictos. Hay una cultura y unas instituciones que fomentan esa cultura de prevención, evitar las huelgas. Que no estalle una huelga. ¿Por qué? Porque efectivamente el diseño institucional es un poco perverso. Es el régimen más radical en derecho de huelga que existe en el mundo. A veces no lo sabemos, pero este es un sistema que no es un instrumento de presión al adversario, es un instrumento de destrucción del adversario, y eso es un problema serio. Esto yo teóricamente lo he explicado porque algunos autores dicen el corporativismo requiere una necesidad específica. ¿Por qué se necesita? Yo diría que el derecho de huelga es una de las posibles explicaciones de por qué en México el corporativismo no solo se necesitó y se construyó, sino no podemos salir de un arreglo de corporativismo estatista. Y es este instrumento que requiere el Estado para prevenir y disminuir el número de conflictos, especialmente en un contexto como digamos de exportaciones competitivas y demás. Entonces, cuando la huelga tiene que ser evitada a toda costa, no se crea tampoco una cultura de saber resolver conflictos, y eso no lo tenemos, y no tenemos árbitros legítimos. Por eso los conflictos pueden durar eternamente, y además cualquier solución es una solución que ni siquiera crea, digamos una salida al problema. Vean ustedes el caso de los mineros, o la manera en que tuvimos que resolver el problema con los electricistas a punta del ejército entrando. No hay una cultura de cómo negociamos, ni de un lado ni del otro. Es muy importante verlos, porque es lo mismo que con la democracia. La calidad de la democracia no es solo un problema del gobierno, sino de la calidad de la oposición que se tiene en un país. Igual en el tema laboral. Yo me pongo y he trabajado mucho con empresarios también,
y he hablado mucho con ellos y entiendo su lógica. ¿Por qué los contratos de protección tienen una lógica y tienen una razón de ser? Es un diseño institucional que no sirve más, entonces por eso hay que cambiarlo. Pero cambiarlo supone, como digo, tener también un árbitro imparcial. Evidentemente a nadie se le va a ocurrir decirle a Lozano que venga a arbitrar un conflicto, ¿no es cierto? Nadie lo va a invitar al secretario Lozano que venga a arbitrar un conflicto laboral, porque ya sabemos cuál es su posición. Pues necesitamos instancias más imparciales, autónomas. Hay que sacar la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente olvidémonos de todo eso, porque ni existe ya en ningún lado del mundo algo así. Es decir, ¿cómo la parte va a juzgar? Es decir, es una cosa perversa, absurda, todo lo demuestra y no voy a detenerme, pero pues, yo he hecho también, bueno, a lo largo de tantos años casi no creo que haya dejado mucho sin meterme yo, pero he hecho investigación empírica, casi censado expedientes, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre en cada uno de estos espacios y verdaderamente es desastroso, ¿no? Muchas gracias. Si le tenemos oportunidad de una última ronda de breves preguntas, espero que breves respuestas para terminar la sesión. Pero perdón, estaba alguien que no ha preguntado. Empleos verdes, no dijiste nada. Empleos verdes. ¿Alguien más en Lorena? Me da un poco de pena porque vengo de facultades de administración dando clases de recursos humanos, entonces siempre una de las cuestiones que enseñaba a mis estudiantes era los aspectos positivos, ¿no? del trabajo flexible. Y entonces, ¿qué tiene que ver con inclusión de mujeres, ¿no? Toda la cuestión de horarios de trabajo, claro, hechos para hombres, ¿no? De 9 a 11 de la noche, cosas por el estilo. Entonces, me parece muy importante los puntos que señalas y voy a decir un par de cosas. Me llamó la atención el comentario del colega, porque en Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, sí existe una ley, ¿no?, que protege a sus ciudadanos trabajando en el extranjero, ¿no? Entonces, que efectivamente va contra... Bueno, primero que Estados Unidos. Sí. Entonces, ese es un tema de la soberanía. Exacto, pero no esa soberanía, pero bueno. Entonces, el otro punto que me parece que ha ocurrido con la flexibilización, tiene aspectos positivos, ¿no?, en términos de inclusión, sobre todo, es el que la flexibilización se ha tomado como un pretexto en países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, en que la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, lo que pueden acceder es a los trabajos, ¿no?, de medio tiempo. Entonces se ha tomado como un pretexto para las empresas, para que las empresas no paguen prestaciones. Entonces ese me parece un punto súper importante y que si se respetase esto, pues otra cosa sería el trabajo flexible. Me gustaría tus precisiones. Gracias, Lorena. El colega. Sí, gracias. Justamente era ese punto que comentaba. En el hecho de que entiendo perfectamente la soberanía de los diferentes países, pero también hay, así como el mexicano en el extranjero sigue siendo mexicano, también sigue teniendo las responsabilidades para con el gobierno mexicano, como lo es el pagar impuestos, y no lo pagan. En ese sentido, a mí me gustaría que se discutiera una creación de un marco jurídico para que el trabajador que trabaja en el extranjero se pudiera, inscribir en un programa dentro de un marco jurídico ya definido, donde él pudiera hacer sus aportaciones tanto de impuestos, pero a cambio obtener, beneficios sociales como sería Infonavit, SAT, Seguro Social, para su familia que se quede en México. Porque él está trabajando en Estados Unidos, pero su familia se queda en México y su familia está desprotegida y no hay forma de protegerlo a menos de que se inscriba en el Seguro Popular y cosas así, ¿no? Pero, ¿por qué no crear? ¿Por qué no ir a la vanguardia? ¿Por qué no diseñar? O sea, ¿por qué tenerle miedo a que, es que a lo mejor se enoja en Estados Unidos? Pues que se enoje. O sea, yo lo que le voy a proponer a mis ciudadanos es decir, bueno, aquí en México hay esta opción, si tú la quieres tomar, la tomas, y si no, no, pero tú como ciudadano tienes la obligación de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un ingreso. Entonces, ese ingreso tú lo puedes depositar y aquí se te van a dar unas prestaciones sociales. ¿Para qué? Para que tu familia tenga las mejores condiciones y para que a futuro tú no tengas la necesidad de emigrar. ¿Por qué? Porque ya tienes aquí, puedes solicitar un préstamo de Infonavit, puedes poner un negocito, o sea, tratar de minimizar la migración
fortaleciendo las comunidades con altos niveles de inmigración. O sea, hay que ir deteniéndola poco a poco, y la forma de detenerla es darle las oportunidades a la gente para que se pueda regresar a sus comunidades y ya no tenga necesidad de salir, porque salen evidentemente por cuestiones económicas. Entonces, ¿por qué no hay por qué habrá tanto miedo, o por qué no se piensa en diseñar algo innovador para este tipo de trabajadores? Muchas gracias. Yo agregaría una, Graciela, Sí, y es, en plano, ¿dónde nos podemos afiliar a tu partido? Sí, cómo no. No, perdón, un poco más en serio. Es que haces algo que seguramente es muy complejo, pero alguna referencia. Y lo mencionaste de pasadita. Es el hecho de que, dices tú, hay que esclarecer, hay que mostrar las diferencias y sobre eso armar la discusión. Pero luego mencionas que incluso dentro de la izquierda, dentro del PRD, no está tan claro cuál es la propuesta de reformas, digamos, cuál es el proyecto de reformas de la izquierda. Esto, en términos de la correlación de fuerza y de dimensión política, me parece muy importante. Y por ejemplo, en los conflictos recientes, mineros o SME, parece más o menos claro que no hay una alternativa de izquierda, al menos en la discusión pública no aparece una alternativa de izquierda de reformas. Pareciera ser que la corriente dominante es profundamente conservadora del status quo. Es decir, ¿qué hacer? Nada, que no se mueva nada. Ese es el proyecto que al menos parece, digamos, entonces, ¿cómo está la correlación de fuerzas interna y qué? ¿Cómo se está cocinando este proyecto, esto que tú presentas y que parece ser una corriente al interior de la izquierda que no creo que sea la dominante? Es igual Congreso, está difícil. Sí, bueno. Vamos, en la discusión pública, esto no sí, es lo que aparece, lo visible. Sí, pero ahora... Bueno, en fin, ya. Bueno, sí, muy bien, mira, lo del empleo verde, otra vez, es un problema de política pública, eso la ley no va a resolver, o sea, hay que crear incentivos para los empleos verdes, pero probablemente no es en la ley laboral donde vas a poder generar incentivos para los empleos verdes, tiene que ser más la política fiscal, una serie de cuestiones que oriente hacia ahí, ¿no? La política misma de desarrollo, de estrategia de desarrollo del país, acerca de qué empleos queremos tener. Empleos de calidad en muchas connotaciones, o sea, con muchas dimensiones, de los cuales uno es que tiene que ver con la discusión de un problema central, el crecimiento. Es el crecimiento económico sostenible, hasta dónde, y toda esa discusión, y qué entendemos por progreso, en fin. Yo estuve trabajando en un grupo de Mariano Rojas, precisamente con la OCDE y el Consejo Consultivo del CONACYT, que tiene Ciencia y Tecnología, que hizo un trabajo muy grande con investigadores de toda América Latina sobre el problema del progreso, el problema del crecimiento, y ahí un poco discutimos este tema, pero precisamente veíamos esta necesidad de orientarlo sobre el debate del crecimiento y qué entendemos hoy, cómo se da el progreso realmente, si por un crecimiento, qué tipo de crecimiento supone para las sociedades progreso, y si es sostenible la idea de progreso basada en el crecimiento económico. En fin, un tema muy discutible. Ya saben que hay toda esta economía de la felicidad, de la misma manera que la economía de la felicidad, la economía pues verde, ¿no? Bueno, pero digo que la ley en eso tiene bastante poco que hacer. Más bien la ley no sirve para todo. En este caso la ley laboral es un instrumento que tiene que generar o construir un equilibrio en relaciones de poder. Eso es lo que es la ley laboral. Por eso digo que es un tema eminentemente político, lo cual no quiere decir que se manipule, ¿no? Políticamente, que es otro problema. Pero por eso digo que hay que diferenciar qué puede hacer la ley y qué no puede hacer la ley. Bueno, el tema que plantean sobre el pago de impuestos en el exterior y todo esto, en realidad es un tema que hay que pensar mucho. Evidentemente yo no a partir de mi análisis de hoy puedo tener respuesta a lo que usted plantea. Sin embargo, yo veo que hay que tomar en cuenta una cuestión. Una cosa es la protección de los trabajadores. Otra cosa es el sistema de protección social. Por eso digo que hay que relacionar protección laboral con estado de bienestar universal. Yo no creo que sea el problema de que lo vamos a resolver, el de la situación de la gente que se queda en México, que no está fuera del país. Yo no sé si lo vamos a poder resolver pensando, por ejemplo, en cobrarle impuestos a alguien que está fuera del país y genera ingresos fuera del país y vive fuera del país y por tanto usa los servicios de otro país y no los nuestros, a pesar de que su familia esté aquí. Eso a lo mejor es más complicado.
Lo que hay que hacer es dar derechos a todos los ciudadanos de manera universal por el hecho de ser mexicanos, y no solamente por el hecho de ser asalariado dentro o fuera del país. Entonces yo creo que habría que ligar estos dos debates. No tengo la respuesta, porque además tendríamos que dedicarnos mucho tiempo para ver cuál sería la racionalidad, dónde estaría la estrategia más racional, digamos, en términos de los actores, ¿no? Del que está fuera, del que está dentro, del gobierno mexicano. La idea de que nosotros podamos imponerle a los patrones en Estados Unidos una ley nuestra, me parece que va más allá de cualquier, digamos, posibilidad de corto plazo. Yo no sé cómo estén las cosas en el futuro cuando China sea la potencia hegemónica y Estados Unidos ya no lo sea, pero por el momento creo que es difícil. Y no creo que sea un problema de si se enojan o no los Estados Unidos, sino que por fuerza tenemos nosotros para imponer algo más allá. Creo que si no pudimos hacerlo a nivel de un espacio bilateral, ¿no? Difícilmente lo vamos a hacer por más que tengamos una ley general. Y habría que ver cuál es la protección que Estados Unidos le da a sus trabajadores en el extranjero. Si no es más bien en estas garantías a las que me refiero, que son básicamente protecciones consulares, protecciones de derechos que tienen y que los Estados Unidos están obligados a brindarle. Y yo creo que eso ya tenemos algo en la legislación mexicana, y que lo que hay que hacer es profundizar. Pero bueno, habría que, también es un tema que habría que dedicarse precisamente a ver cuál de todas, siendo problemas reales, cómo serían las mejores soluciones para esos dilemas. Lo que dices, Oscar, en términos de la diferencia en la izquierda, es muy cierto. Yo he tenido discusiones más fuertes, ¿sabes?, dentro del mismo PRD que con la Coparmex, que también las he tenido, y con el PAN y con Abascal, que trabajé bastante con él y con todas sus, pues estuve en la mesa central de decisión en 2002 y todo eso. Pero sí, en efecto, son discusiones muy fuertes. De todas maneras, ¿qué es lo que está pasando? Es tal la incapacidad de estas instituciones para poder resolver la situación de estos mismos actores, que yo creo que están aprendiendo un poco en cuerpo ajeno, en cuerpo propio, lo que debieron haber visto desde mucho tiempo atrás en cuerpo ajeno. Me refiero al SME, claramente, que tiene una fuerza muy grande dentro de estas posiciones conservadoras del PRD. Si ellos siempre dijeron, ¿por qué vamos a cambiar la legislación si a nosotros nos ven maravillosos? ¿Por qué vamos a cambiar al sindicalismo si nosotros tenemos un sindicato maravilloso, democrático? Prueba de nosotros. Nosotros probamos que esta legislación es muy buena. Todos pueden llegar a ser como nosotros, en vez de darse cuenta que eran una excepción y que su estrategia de defensa, que era defender el statu quo como manera de evitar la privatización, los iba a llevar a un calle sin salida como finalmente fue. ¿Por qué? Porque además ellos confiaron en que los movimientos sociales serían su mayor barrera de defensa, en vez de hacer y apostar a los usuarios, que hubieran sido una mucho mejor defensa en un contexto como el actual. Entonces yo creo que ellos se equivocaron en su estrategia y lo pagaron carísimo, carísimo. Y la izquierda también se cimbró un poco ante esta posición inmovilista que el SME tenía, porque el SME marcaba esa línea en ese grupo de PRD. No hay que tocar la reforma, no hay que tocar la ley, no hay que hacer nada. Pero resulta que se dieron cuenta que esa ley y la carabina de Ambrosio era exactamente lo mismo. O sea, la ley, a la hora de que ellos se convertían en blanco de ataque, como habían sido muchos otros grupos en el país, ellos no tenían ninguna defensa, ni con la ley, ni con las juntas, ni siquiera con la Suprema Corte. Entonces ahí empezó como un poquito de abrirse, ¿no?, un espacio a entender que bajo estas condiciones, estas instituciones, más bien ellos eran la excepción y no la regla, y que estaban solos porque no había un sindicalismo fuerte afuera, capaz de protegernos y capaz de alguna manera encontrar una posición de fuerza de negociación. Entonces, bueno, yo es otro tema también larguísimo, ¿no?, que he discutido mucho. Sin embargo, insisto, se pudo lograr que la posición como partido político del PRD fuera pro reforma, a partir de, sobre todo con la fuerza de Hernández Juárez, que fue tan criticado su posición por el SME, y sin embargo el que tuvo una estrategia inteligente de defensa de los empleos y de los salarios fue Hernández Juárez y no fue el SME, evidentemente. Y bueno, y su posición en el PRD y con otros actores como Porfirio Muñoz Ledo y demás, llevaron a que fuera posible hacer iniciativas de reforma estructural, fuerte. En realidad es la única reforma estructural, lo otro es puro cosmético. Nosotros sí tocamos las estructuras
estructuras, que es reventar la Junta, o sea, cambiar la Junta y pasarla al Poder Judicial, es un cambio estructural. Lo otro, poner que el trabajo digno, yo no veo que sea un trabajo, un concepto estructural, o poner que la prueba de embarazo no se puede, que lo que hizo la Secretaría, que eso sea un cambio estructural, o el contrato de aprendizaje, o el periodo de prueba, no son cambios estructurales. Nosotros tocamos cambios estructurales. Y en eso, de una u otra manera, hay algunas. Igual hay una serie de problemas. Si yo te cuento, lo último que hizo la Junta local del DF fue verdaderamente insólito. Tomó, no lo van a creer, es increíble, no la han leído en la jornada, tomó todas las propuestas del sector empresarial, la Coparmex, fíjense ustedes los bandazos, todo lo que la Coparmex plantea para blindar al corporativismo, lo convirtieron en un acuerdo del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, cuyo titular es nombrado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, permitió que todas las barbaridades que se les había ocurrido poner en la reforma del PRI, del PAN, de la Coparmex, ahora fueran un acuerdo del Pleno. Obvio que es inconstitucional, ya se ampararon, ya se ganó un primer amparo. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Junta no tiene facultades legislativas, no puede crear requisitos que no están en la ley. Pero tú hubieras imaginado que Benito Mirón, la ultra, fíjense las locuras, ¿no?, de la política mexicana. Benito Mirón es la ultra izquierda, digamos, dentro, está el más vinculado, Benito, a el SME. Es una sola cosa. Pues él, que es el secretario del Trabajo, que es el que de alguna manera controla la Junta, dijo que no se había dado cuenta, pero admitió que el Pleno pusiera las reformas de la ultraderecha como regla para el DF, para evitar los contratos de protección. Entonces blindó los sindicatos existentes y de alguna manera lo que hizo es aceptar toda la propuesta de la derecha, que no es conservadora, es una propuesta, sí, digamos, conservadora del corporativismo, sí, pero que cierra el paso a cualquier sindicato. Entonces es como, ¿no? Ahí ves cómo la izquierda y la derecha se pueden llegar a poner en un acuerdo. Muy bien, pues no podíamos esperar mejor final de nuestro seminario en 2011. Muy agradecidos por su presencia.